tardes, bienvenidos a todos a este webinar que vamos a estar transmitiendo también por Instagram sobre el reporte trimestral del mercado inmobiliario en Miami, del tercer trimestre del mercado inmobiliario en Miami, de cómo se han comportado las propiedades, el precio de las propiedades y también qué ha pasado con las tasas de intereses. Quédense hasta el final porque vamos a hablar de qué ha pasado con las tasas de intereses durante el final del tercer trimestre del 2024 y qué es lo que va a pasar para el último trimestre, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas personas que ya me conocen, ya han visto mi presentación, pero siempre hago una pequeña presentación de quién soy yo. Mi nombre es Ernesto Pérez, soy agente de bienes raíces licenciado en el estado de Florida y me he especializado en trabajar con el inversionista internacional a comprar propiedades y llevarlo de la mano todo el proceso de compra de propiedades aquí en Miami. Lo importante, como siempre le digo a mis inversionistas, que cuando comienzan a trabajar conmigo no tengan que buscar ningún proveedor de servicio en otro lugar, y para eso contamos con contadores y abogados especializados en trabajar con inversionistas internacionales. También tenemos el departamento de creación de empresas, que nos apoyamos en esos contadores y en esos abogados para la creación de empresas. El hecho de comprar una propiedad aquí en los Estados Unidos siendo inversionista internacional bajo una corporación, bajo una empresa, tiene ciertas ventajas legales y fiscales que son interesantes que la tomen en cuenta. Igualmente tenemos corredores de hipotecas especializados en trabajar con inversionistas internacionales. Sí, ustedes como inversionista internacional pueden contar con un crédito hipotecario en la compra de una propiedad aquí en los Estados Unidos. Y también tenemos un departamento de lo que es administración de propiedades y de seguros, que vamos a buscar las mejores cotizaciones de seguro con las diferentes compañías. Pero bueno, un poco mis redes sociales. Tengo un canal de YouTube donde este webinar va a quedar grabado sobre el reporte del tercer trimestre del mercado inmobiliario en Miami, y también siempre coloco videos de los nuevos proyectos que están saliendo en Miami. Entonces, bueno, vamos a comenzar con esta imagen de cómo ha sido el comportamiento de las transacciones inmobiliarias, las transacciones residenciales durante el tercer trimestre del 2024, comparándolo con el tercer trimestre del 2022 y 2023. Si vemos el tercer trimestre del 2022, hubo 22.600 operaciones y fue un año bastante bueno. Y vemos que durante el 2024 ha aumentado la cantidad de transacciones. Es decir, señores, el mercado está caliente, el mercado se está moviendo y lo podemos ver con este número, cómo ha aumentado las cantidades de transacciones en comparación con el año 2022, que fue un año muy bueno. Aquí quiero hacer una acotación. Esta información la tomamos del reporte trimestral que hace la compañía ASG. ASG es una compañía que se encarga de hacer este tipo de reporte y de ahí nos basamos para hacer esta presentación. Entonces, bueno, vamos a ver qué ha pasado con el inventario de propiedades unifamiliares que llamamos aquí, o las casas, ¿no? Hemos visto cómo ha habido un incremento en el inventario de casas, pero si vemos qué tipo de propiedades, qué tipo de casas han aumentado su inventario, ha sido las que llaman tipo C, que es donde la clasificación de las casas que hace esta compañía es las casas tipo A. Son esas casas nuevas, contemporáneas, que están enfrente al agua, donde el precio promedio son 27 millones de dólares. Esas son las casas tipo A. Solamente hay 130 unidades en todo lo que es el condado de Miami-Dade, Broward y Palm Beach. O sea que el hecho de tener estas propiedades frente al agua es muy poco el inventario que hay hoy en día. Las propiedades tipo B son estas casas también nuevas, contemporáneas, pero que no están frente al agua, donde un precio promedio de 10 millones de dólares. Hay un poco más de inventario, pero la mayor cantidad de inventario está en las propiedades tipo C, que son el resto de las casas, ¿no? Donde el precio por medio es 1.2 millones. Entonces, vean que aunque ha aumentado el nivel de inventario, esto es bien interesante, que aunque ha aumentado el nivel de inventario en propiedades unifamiliares en casa, ha habido un incremento del 6% en el precio promedio de las propiedades. Es decir, que durante el 2024, solamente durante el 2024, ha habido un incremento del 6%
del precio promedio de las propiedades unifamiliares o de las casas. Y obviamente se espera que para final de año es probable que este número llegue a los doble dígitos. Entonces, sigue estando caliente el mercado de casas, aun cuando el inventario ha subido, vemos que el precio también se ha elevado. Obviamente, al subir el nivel de inventario, vemos una disminución en la cantidad de transacciones de casas. Acuérdense que lo que vimos anteriormente fue la cantidad de transacciones totales, incluyendo condominios y casas. Entonces, en las casas ha bajado el nivel de transacciones, pero vamos a ver esta imagen que es interesante, que es la comparación del nivel de transacciones en casas versus el nivel de transacciones en condominios. Vemos que aunque ha habido una disminución en las casas, ha habido un aumento importante en las transacciones de condominio. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas, el consumidor, se está yendo más a la compra de propiedades, de departamentos, de condominio. Inicialmente, obviamente durante el COVID, había el tema de distanciamiento social, donde en ese momento las casas eran lo más apetecible y donde había menor inventario. Ahora ya no hay problema de distanciamiento social y el consumidor se da cuenta que puede comprar una propiedad frente al agua a un menor precio comparado con una casa. Es por esa la razón que ha aumentado el nivel de transacciones de condominios, comparándolo obviamente lo que es el tercer trimestre del 2024 versus el tercer trimestre del 2023. Ahora vamos a ver esto. ¿Qué es lo que está pasando? A raíz del edificio que se cayó hace 3 años en Surfside, se ha establecido una nueva ley en donde le exigen a los edificios mayores a 30 años que sea revisado por un ingeniero estructural y emite una certificación. Obviamente esta certificación van a salir una serie de aspectos que tienen que mejorar este edificio y ya muchos edificios han ido haciendo estas mejoras. Pero ¿qué pasa? El costo de hacer esta mejora es recaudado por los propietarios del edificio, es decir, que han habido cuotas especiales de condominio que han tenido estos edificios importantes, unas cuotas especiales bien importantes para poder hacer esta mejora, pero los edificios que tienen una antigüedad mayores a 30 años. Se han visto casos de propiedades donde el costo son $250,000 y la cuota especial para las reparaciones ha sido casi de $150,000. Entonces, ese tema se está viendo en las propiedades antiguas mayores a 30 años. Entonces, el deadline, la fecha límite para entregar este reporte es el 31 de diciembre de este año, es decir que el año que viene va a ser bien interesante esta parte de ver qué es lo que va a pasar con estos condominios que no tienen reservas, ¿no? Porque hay muchos que sí tienen reservas para hacer este tipo de reparaciones, quizás no sean tantas las reparaciones, pero la mayoría sí tienen este tipo de cuotas especiales. Y es por eso, bueno, más adelante vamos a ver una imagen de cómo ha sido el comportamiento de propiedades antiguas y propiedades nuevas en condominio. Sin embargo, vean cómo ha sido el nivel de inventario de los condominios y cómo ha sido el comportamiento. Fíjense que la comparación del segundo trimestre, o sea, de lo que ha pasado durante el 2024, ha habido un incremento en relación al 2023, pero aún estamos por debajo del nivel de inventario del año de lo que era antes del COVID. Antes del COVID había un promedio de listados para la venta, aproximadamente unos 22,000 unidades para la venta. Aún estamos por debajo, es decir que no tenemos un sobreinventario en propiedades. Todavía estamos ya en un mercado bien sano en donde se puede hacer ofertas, pero igualmente los precios se han ido incrementando. Entonces, fíjense que esta es bien interesante cómo de estos 20,000 unidades que están disponibles para la venta, ¿qué lo conforma? Y aquí es cuando viene este número mágico. El 85% de las propiedades, de los condominios que están disponibles para la venta, son estos que tienen mayores a 30 años. Solamente un 15% del total de inventario de condominios disponible para la venta tienen menos de 30 años. Es decir, que solamente hay 3,000 unidades en todo lo que hay el condado, Miami-Dade, Broward, Palm Beach, solamente 3,000 unidades para la venta con menos de 30 años. La mayoría es mayores a 30 años. ¿Por qué? Porque el consumidor
ya está enterado de lo que está pasando con esta regulación y el consumidor está huyendo a este tipo de propiedades mayores a 30 años, y lo que nos están pidiendo nosotros los asesores inmobiliarios es que le busquemos propiedades nuevas, que al menos tengan menos de 30 años, pero realmente, y lo digo en mi caso personal, el inversionista está buscando propiedades nuevas que sabe que no va a tener ningún tipo de problema con este tipo de inspecciones. Entonces, ahora vamos a ver cómo ha sido de estas 3.000 unidades que solamente hay en los 3 condados disponibles para la venta, menores a 30 años. Menores a 10 años, solamente hay 680 unidades. Solamente en todos los 3 condados, solamente hay 680 departamentos para la venta que tienen una antigüedad menores a 10 años. Entonces, como pueden ver, el inventario es muy limitado, pero excesivamente limitado para este tipo de propiedad. Y obviamente, al ser excesivamente limitado el inventario, el incremento de los precios en este tipo de propiedades de departamento con una antigüedad menor a 30 años ha sido del 9% durante el 2024. Durante los 3 trimestres del 2024 a septiembre ha habido un incremento del precio promedio en la venta de los departamentos de un 9%. Obviamente, igual como pasa en las casas, se espera que para finales de año obviamente supere los 2 dígitos lo que ha sido la valorización en los departamentos con una antigüedad menores a 10 años. Entonces, bueno, vamos a ver ahora qué pasa con aquellos que tienen una antigüedad entre 10 y 30 años. Entre 10 y 30 años solamente hay 2.300 unidades para la venta, donde vemos que ha habido un pequeño incremento versus lo que fue el inicio de año, pero aún sigue siendo muy bajo el inventario de este tipo de propiedades. Y al igual que los departamentos con menos de 10 años, el incremento en lo que ha sido el precio promedio de venta de estos departamentos es del 9%. Entonces, es que es lógico, o sea, es muy poco inventario para la cantidad de demanda que estamos viendo en el sur de la Florida, y por esa razón es que ha habido este incremento de precios. Ahora, ¿qué es lo que está pasando con las propiedades mayores a 30 años? Y aquí es donde viene la gran incertidumbre de los consumidores. El inventario en este tipo de propiedades, y es importante que escuchen esto, con una antigüedad mayores a 30 años ha subido el inventario. Y obviamente al subir el inventario, vean lo que está pasando con los precios. Ha habido una disminución en los precios del 21%. Entonces, hay inversionistas que ven esto, que huyen a este tipo de propiedades, pero hay otros inversionistas que también lo ven como una oportunidad, porque esta disminución, los expertos dicen que ya para finales de año debería estar tocando piso, y entonces, bueno, vamos a ver qué va a pasar con los precios el año que viene, pero definitivamente esta disminución en este tipo de propiedades, que recuerden son las que tienen una antigüedad mayores a 30 años, se debe a estas inspecciones, a estas cuotas especiales que están teniendo, y es por esta razón que el consumidor está huyendo, el inversionista está huyendo de este tipo de propiedades, y así ha subido el inventario, y obviamente al subir el inventario bajan los precios. Pero lo que es importante que tengan en cuenta es que solamente un 15%, solamente 3.000 unidades son las que están disponibles para la venta. Entonces ahora vamos a ver de esas unidades, de esas 3.000 unidades que están menores a 30 años, ¿cuáles son las que más son apetecibles o las que están la mayor cantidad de inventario? Son las que están entre $500,000 y $1,5 millones. Son las que el consumidor más pide. Pero ¿qué pasa? Solamente hay 87 unidades disponibles para la venta entre los 500,000 y $1,5 millones que tienen una antigüedad menores a 30 años. Es decir, de esas 3.000 unidades que vimos, solamente hay 87 que están entre los 500,000 y el $1,5 millones. Y todas están en el condado de Miami-Dade. No hay ni una en Broward, ni una en Palm Beach. Todas estas 87 unidades están en el condado de Miami-Dade. Entonces presten atención, porque si quieren ver un inventario limitado, está aquí, en estas unidades entre 500,000 y $1,5 millones con una antigüedad menor a los 30 años. Entonces,
¿Qué es lo que está? Porque inclusive siempre, como siempre les comento, tengo mis clientes que me dicen, pero Ernesto, yo veo una gran cantidad de construcciones en todo lo que es en todo lo que es Miami. Sí, se ven bastantes grúas, bastante construcción, pero vamos a compararlo con los ciclos anteriores. Durante el ciclo de 2000 al 2010 se entregaron 60.000 unidades. 60.000 unidades se entregaron durante el ciclo 2000 y 2010. Esas 60.000 unidades se entregaron, se vendieron, ya todo el mundo está viviendo en esos departamentos. ¿Qué pasó durante el ciclo 2012-2020? Se entregaron 20.000 unidades. Los expertos dicen que esas son la cantidad de unidades mínimas que deberían añadirse al mercado por el incremento de la población de lo que es el sur de la Florida. Al menos deberían añadirse 20.000 unidades en los ciclos de 10 años. ¿Y qué es lo que está pasando en el ciclo actual del 2021? Están proyectadas, no construidas, proyectadas 11.300 unidades. Y de esas 11.300 unidades, solamente hay ahora en construcción, que ya comenzaron su construcción vertical, 4.000 unidades. Es decir, que en este ciclo, que a ver, como comentamos anteriormente, un ciclo normal debería tener debería añadirse unas 20.000 unidades. En este ciclo solamente, por lo que se está viendo en lo que ya comenzaron construcción, solamente 4.000 unidades, porque el resto, las 7.000 unidades, todavía no han comenzado construcción. De estas 11.000 unidades que están proyectadas, hay 7.000 que no ni siquiera han comenzado la construcción. Entonces, y de estas 4.000 van a ser entregadas durante el próximo 2027, 2028, hasta el 2030. Entonces, véanse que aunque vean mucha construcción, el inventario sigue siendo limitado, y obviamente al haber inventario limitado, los precios se van a incrementar. Y siempre se lo digo a mis inversionistas, todavía no estamos a niveles, los precios que vemos en Miami todavía no estamos comparados con Nueva York, con ciudades como Mónaco. Todavía conseguimos un muy buen precio por metro cuadrado en comparación con estas ciudades. ¿Y qué es lo que está haciendo que venga esta demanda tan importante? Bueno, la cantidad de empresas que se están viniendo. En el primer trimestre hablamos de 200 empresas, ya estamos hablando de 220 empresas que se están mudando a lo que es Florida. Y obviamente estas son las 219 empresas que han anunciado su mudanza, o sea, que han anunciado que se mudan a la Florida durante el 2024, pero acuérdense que detrás de estas empresas están las empresas de servicios satélite, porque una vez que Citadel, que es el fondo financiero más grande de los Estados Unidos, se está mudando de Chicago a la Florida, el hecho de que se mude Citadel alrededor de esta cantidad de personas que se están viniendo, de esta cantidad de ejecutivos, de esta cantidad de personas, viene una cantidad de empresas de servicios satélites que necesitan apoyar o que necesitan respaldar a esta migración. Entonces, son 219 empresas, pero créanme que son muchas más las empresas satélites que se están viniendo al sur de la Florida. Entonces, como les comentaba al inicio, dejé esta parte para el final sobre las tasas hipotecarias y qué es lo que ha pasado. Ustedes saben que durante el COVID hubo una disminución en lo que fueron las tasas de intereses. ¿Para qué? Para poder estimular la economía. Había una inflación muy alta y, bajaron las tasas de intereses para estimular la economía. Al bajar las tasas de intereses y haber mayor cantidad de dinero en la calle, esto hizo que la inflación subiera de una manera importante. Entonces, ¿qué hizo la Reserva Federal para poder combatir esta inflación? Subió las tasas de intereses, que eran las tasas de intereses que estábamos viendo, hasta llegar a lo que ellos querían como el ideal de la inflación, que era alrededor del 3%. Esto ya se llegó durante este año, estamos alrededor del 2,9%, y ya la Reserva Federal tomó la decisión de bajar las tasas de intereses. Sabemos que aunque las tasas hipotecarias no son estas tasas de intereses que está bajando la Reserva Federal,
vienen de la mano. Una vez que la Reserva Federal baja la tasa de interés, las tasas hipotecarias también disminuyen. Entonces, durante el mes de septiembre, este es el señor que es el que maneja la Reserva Federal, Jerome Powell, bajó las tasas de interés del 7,6 al 6,6%, y esto fue durante el mes de septiembre. Recuerden que este reporte es al tercer trimestre, pero ya sabemos que después del día de las elecciones, es decir, el 7 de noviembre, hubo otra reunión donde hubo otra disminución. En el mes de septiembre hubo una disminución de medio punto y ahora en el mes de noviembre hubo una disminución de un cuarto punto. Y ahora en diciembre vuelve a haber otra reunión donde se espera que haya otro recorte. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con el mercado inmobiliario una vez que las tasas de intereses bajen? Hay muchas personas que están esperando a que bajen estas tasas de intereses para tomar acción, y ya lo estamos viendo. Ya estamos viendo cómo hay esos compradores que están esperando a que bajen las tasas de intereses, ya están saliendo al mercado, ya están yendo a las compras de las propiedades, y definitivamente en lo que bajen aún más en el mes de diciembre, les digo, señores, el 2025 va a estar bien interesante. Van a haber muchos compradores en la calle y los precios obviamente van a seguir fortaleciéndose porque hay mucha demanda, y como lo vimos anterior, la oferta no está yendo al mismo ritmo de la demanda. Es decir que usted, inversionista que me está viendo, no espere a que bajen los precios, a ver qué pasa con las tasas de intereses, porque los precios van a seguir fortaleciendo. Así que si ustedes están pensando en hacer algún tipo de inversión, el consejo es tomen acción ahora, porque durante el 2025 el fortalecimiento de los precios del mercado inmobiliario en Miami se estima que vaya a ser bien importante. Es decir que no lo piensen más, tomen acción. Esta era la información que quería compartirles sobre el reporte del tercer trimestre del mercado inmobiliario aquí en Miami, y cualquier información que necesiten adicional, contáctenme y con mucho gusto les daré mayor información sobre esas oportunidades en el mercado inmobiliario que se están viendo en este momento. Bueno, no me queda más que decirles que nos vemos en el próximo reporte inmobiliario, que será ya para enero, pero igualmente síganme en mis redes sociales, que siempre les estoy presentando oportunidades de proyectos de inversión nuevos. Así que nos vemos en la próxima.